desarrollo, vamos a decir, sobre los apus. Entonces, en esta oportunidad también poder conocer un poco más acerca de todo lo que nos rodea y la importancia también de la naturaleza y de la influencia que tiene no solamente en las comunidades, pero también en la población en general, porque todos estamos también influenciados por eso, ¿no? Aprovecharemos también para poder inaugurar una pequeña muestra de fotografías que han compartido con nosotros sobre justamente los apus y algunas excursiones que han podido realizar las personas que hacen parte de Cusco Trekker. Entonces vamos a empezar con la primera parte. El día de hoy nos acompañan Gilmar Álvarez y Adrián Garay para poder compartir con ustedes sobre los apus. Muchas gracias. Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos, gracias a la Alianza Francesa por darnos la oportunidad, abrir las puertas y en parte dejar el mensaje que nos une a todos nosotros como Cusco Trekker, que a un inicio era dar valor al sistema religioso que vivía nuestro pasado, nuestros ancestros los incas, y que se fue perdiendo con el transcurrir del tiempo. Qué mejor oportunidad de poder hacerlo tan igual como ellos lo hacían, por medio de caminatas y peregrinaciones. Si bien es cierto, González Holguín menciona y dice que Cusco era la morada de dioses y que no había ni un solo rinconcito, ni los alrededores de Cusco, que podían estar llenos de magia, esplendor y a su vez de sacralidad. Es por esa razón que tal vez la geografía, la morfología de los espacios, la tipología del entorno, las condicionantes de los recursos, la proveidad de ellas, la bondad de la naturaleza, infinitamente permitía que ellos hayan podido crear conjuntos y espacios ceremoniales, en especial destacando las partes más altas, porque si bien es cierto, en las partes más altas es donde se está terminando el proceso de resistencia ante los efectos de la naturaleza y también el inicio a la evolución sólida de una filosofía y una cultura que sería la nuestra. En ese entender, pues me invitaron a poder hablar sobre los apus del Cusco, y hay muchos en realidad y que han ido transcurriendo con el tiempo, y estos han tomado interés, magnitud, y también otros han ido desapareciendo de acuerdo al interés de las sociedades, a las condiciones sociales, políticas y hasta religiosas. Si está René, por favor, se nos puede ayudar con el tema de las diapositivas. Y bien, he traído una idea asociada al contexto cultural de Cusco, el valor simbológico y religioso. Siguiente, por favor. Como pueden ver ustedes, córrenlo por favor. Para poder entender el tema de los apus, primero tenemos que ingresar en el pensamiento religioso. Y para esto, en el contexto del pensamiento religioso, pues esto ha cambiado. Dos razones importantes. Uno, el primer hecho de tratar de traducir nuestro idioma hacia el castellano, y lo segundo, la injerencia social y el peso que existía en esas fechas basado en el tema religioso. Me voy al tema religioso y allí, como pueden ver ustedes, la visión occidental estaba trastocada, dado que ellos tenían objetivos en común, y especialmente la evangelización, que permitió que desfasaran absolutamente todo lo que fuera nuestro y lograran insertar una nueva forma de pensar.
pero no por eso, específicamente como ellos consideraban a lo nuestro, a nuestro comportamiento social y religioso, como que si fuera diabólico, maligno y con él idolátrico, pues no podría tener un contexto filosófico. Nos quitaron ese concepto filosófico. Pero las ciencias sociales modernas, miren, reconocen que toda expresión social o cultural que tenga contexto ideológico y filosófico no están alejados de poder ser o formar parte de una filosofía propia, no porque no piensen tan igual como las demás, y especialmente en este caso en la filosofía religiosa católica. Seguimos, por favor, René. Uno más. Para poder entender el concepto de la religiosidad andina y la concepción del universo andino, pues entendemos que la vida y la naturaleza para ellos tenía un contexto dual. Tienen una gran muestra del Inca y la Colla, y este principio dual no precisamente estaba aproximado a todo lo beneficioso, sino también era un principio dual paritario, complementario, pero necesariamente opuesto, porque a través de él nosotros podríamos obtener la garantía del existir, que en parte es lo que buscaban nuestros ancestros, que es el causai o la vida. Como pueden ver ustedes, el pasado está complementado con el presente. No concebimos la idea de un futuro, porque nosotros tenemos que vivir cotidianamente a través de nuestras actividades para beneficiar el contexto del existir de la sociedad y de la naturaleza. O por ejemplo, tenemos enmarcado el espacio femenino o el espacio masculino, y me pasó algo curioso. Por ejemplo, cuando estaba en la localidad de Chinchero, en una ceremonia exclusivamente de mujeres en el templo católico, y entre ellas preguntaban quiénes habían participado del proceso de la siembra, y las que habían logrado depositar las semillas junto a sus esposos en un rito sexual de fertilidad para beneficiar a las poblaciones, pues las muchachas que se levantaron empezaron a ingresar a la parte principal del altar para ser bendecidas por el sacerdote, pero se corta ese proceso cuando una de las niñas indica que estaba en su proceso menstrual y le dicen: tú terminaste el ciclo menstrual, por ende continúa sentado con los demás hasta que reinicie un proceso nuevo fértil, ¿no? Entonces, como pueden ver, marcamos los espacios, el tiempo, la sacralidad entre lo femenino, lo masculino y todo lo que sea complementario. Siguiente, por favor. La concepción religiosa andina, también, como dice Juan Pachacuti y Yanquis Alcamayua, está basado en ese contexto religioso dual. Él explica por medio de ese gráfico, pues como muchos han denominado, en una lámina en oro que se encontró a la parte baja del altar mayor, concibe la concepción de que nosotros teníamos un solo Dios, al cual muchos le hemos llamado Apucontiti Yatexe, Huiracocha Pachayachache, etcétera, etcétera. Y este tenía el carácter masculino, como forjador, y su complemento de él vendría a ser la Pachamama. Siguiente, por favor. Y la Pachamama, como muchos lo han entendido, y desde el punto de vista traducible del castellano al quechua, pues sería la madre tierra para muchos, tomando en cuenta que la palabra tierra, alpa, pues no entraría en ese contexto. Algo que me trajo al recuerdo fue específicamente haber encontrado gustosamente a muchas personas dentro de la catedral quienes me pudieron mostrar ese elemento antes y después del momento de la sacralidad. Y como pudimos ver en el gráfico de Pachacuti y Yanquis Alcamayua, pudimos ver ese mismo símbolo como ente generador de la existencialidad y la totalidad de ese espacio que él llama sagrado, y lo enmarcó con el nombre del Hatun Capahuasi, que se referiría pues al universo mayor. Como pueden ver, la gente allí hasta el día de hoy acude a la catedral a poder rendir homenaje a ese elemento pétreo, que en muchas de las oportunidades lo han llamado Huanca, otros Apu, otros Usnu, pero para la certeza mía sería Apucontiti Huiracocha. Siguiente, por favor.
Su complemento, hecho femenino, quien generará el hecho de la vida a través de la bendición del primero, pues viene a ser la Pachamama en sus tres espacios infinitos: el firmamento, el mundo real y nosotros, el mundo real o nosotros, y finalmente el viento. Aunque en las zonas de Bolivia indicaban que había un cuarto elemento, porque si nosotros nacemos del principio dual, paritario, complementario, binario, pues no podría existir un elemento libre. Entonces la pregunta sería, ¿qué faltaría dentro de esos tres espacios pues para complementar un cuarto elemento, que sobraría uno como elemento de existencia dentro de la idea del Chulla? En realidad eso dejamos al campo de los investigadores para que sigan aportándonos día a día algo más de lo que puedan descubrir. Siguiente, por favor. La palabra Apu, pues dentro del contexto religioso semántico, viene a ser Señor, eminente o grandeza. Cuando nosotros nos referíamos a la ciudad sagrada del Cusco y que cada uno de sus sectores o lugarcillos eran completamente sagrados, importantes, etc., pudimos ver el gráfico de Huamampoma de Yala y dentro del sistema de ceremonias, y cuando se hablaba, por ejemplo, González Holguín, en el tema de los seques y huacas, las líneas imaginarias y los santuarios, y que los apus estarían dentro del sistema de los seques o huacas dentro de una categoría mayor, superior a ella, porque dentro de ellas se encontraban las pacarinas como lugares de origen, las huacas o santuarios, las fuentes de agua, los animales y otros, pero que si todos estos no estaban integrados, lamentablemente no podría existir la vida o el causa que ellos tanto buscaban o anhelaban. Por eso en el gráfico que ustedes observan, pues ellos dicen que el Inca lograba integrar todos los elementos. Aparentemente las personas que se encuentran hacia la parte baja, o los seres que se encuentran hacia la parte baja, serían parte de las personas que formaban parte de las ceremonias, pero en realidad en este caso, como pueden ver ustedes, no se referirían a los apus y a las huacas mayores y menores. Y como pueden ver ustedes, el apu sería el elemento principal, el más grande, el más alto, y posteriormente vienen las huacas que se están integrando dentro del proceso de la ceremonialidad. Por ende, Apu Kunapa, Apu vendría a ser el gran señor. Siguiente, por favor. Como pueden ver ustedes, ahí tienen una vista panorámica de la ciudad. Los apus de la gran ciudad del Cusco fueron muchos, pero con el transcurrir del tiempo tal vez muchos de ellos se fueron borrando, otros empezaron a tomar interés por la idea de las personas, por el interés de recuperar parte de lo nuestro, y se fueron tal vez inclinando las personas a 5 de ellos, dejando de lado ese concepto de la paritariedad. Otra vez ingresamos a tener uno quinto que representaría pues un elemento femenino. Si bien es cierto, la palabra o el contexto apu marcaba la idea de un ente masculino, pues empezamos a encontrar uno femenino que separaría el contexto de la cuatripartición. Por ende, Polo de Onegar lo dice, además de la Casa del Sol, a la redonda del pueblo había algunas huacas que eran Guanacauri, menciona la llamada Yahuira o el llamado Yahuira, que no aparece con el nombre de Mama Simona, que posteriormente iremos viendo la idea de él y su contexto. La palabra Sinca o Singa, Lapu Picol, Pachatopan o Pachatuzan, y en fin, se refiere a que había muchos otros más y que eran idolatrados en ceremonias especiales con mucha gente de servicio, con ofrendas de llamas, con elementos de oro y plata, a los que llamaba Capa Jocha. Tal vez ese fue un error, pero también estaría vinculando el hecho de ser un elemento principal, protector, alto o superior de la sociedad. Siguiente, por favor, porque muchos de los trabajos han logrado determinar que las ceremonias de los Capa Jocha se hacían específicamente, o tal vez solo y exclusivamente, en las montañas de nieve. Como pueden ver, acá tienen ustedes el Apu Pachatuzan,
que vendría a ser en su traducción el sustento del universo, el soporte. Está a 4.884, es el principal porque vendría a ser el más alto. A su vez, este va a marcar un territorio específico entre el valle del Urubamba y el valle del Cusco en la zona de Calca, y a través de él integraría el proceso migratorio que viene desde la zona del lago Titicaca, asociado a una de las leyendas míticas de origen. Pero este Apu también tiene un contexto ancestral y mucho más antiguo que solo el periodo inca. Como pueden ver ustedes, tiene una presencia quilque, tiene una presencia cotacalle y hasta tiene una presencia wari en el contexto de las prospecciones arqueológicas hechas en el lugar. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, la determinación del que da origen, del que forma la valentía, del que integra 4 elementos asociados a sus 4 hermanos Aya, quienes vendrían míticamente a haber iniciado el proceso inca. Y a través de estos 4 elementos se muestra cómo se va manejando el inicio de la dualidad y la cuartipartición para la formación de un reino que posteriormente el mundo entero rendiría homenaje. El Guanacauri, que muchos llamaron también Huaynacan, que se referiría a la fortaleza, al inicio, a la capacidad de poder conquistar una idea, una sociedad y una ideología. Siguiente, por favor. Como pueden ver acá, tenemos el Apu Mamasimona y bueno, tenemos un detalle allí. No recuerdo específicamente el año en el que estuvimos y pudimos ver que la interposición entre el pensamiento católico y el nativo es demasiadamente fuerte en ese lugar. Hay muchos datos arqueológicos que dicen que en los alrededores del poblado se habrían encontrado hasta ofrendas humanas, refiriéndose a ese hecho del Capacocha. Por ende, la montaña Mamasimona estaría vinculado o relacionado entre la parte media, punto de equilibrio, entre el Apu Ausangate y el Apu Salcantay. Pero, como pueden ver, los registros históricos nos están mostrando como Apián, como Aspirán o Yahuira. La determinación de Mamasimona ya nace en el periodo colonial, desde los años de 1747, que se referiría a una hacendada que vivía por el sector y que tendría el nombre y que dominaba mucho a la población, o tal vez la población le tuvo muchísima empatía y cariño hacia ella por los aportes a la sociedad, cuidado, ofertas de trabajo y beneficio justo que daban las poblaciones. Por ende, tal vez llamaron Mama Simona a esa montaña. Tuvimos el gusto, y gracias al aporte de uno de nosotros, al ver la cruz quebrada, no como en el año 86, cuando llega el Papa Juan Pablo II y en Sacsayhuamán se logró cortar una de las cruces con la idea de la resistencia ideológica. No, nada de ello, sino en este caso solo la naturaleza se encargó de hacer su trabajo y miren, partió la cruz. Por ende, unimos esfuerzos y se logró reponer una nueva cruz para que los pobladores de la localidad continúen realizando su rito. Siguiente, por favor. Otro de los apus importantísimos es el Senca, y que muchos han logrado atribuir al mensajero de las lluvias, por haber estado o estar vinculado hacia la zona del Antisuyu. Se encontraron evidencias a los alrededores en el que mostraban que los pobladores de las zonas amazónicas traían consigo ofrendas y las enterraban en el sector, porque era una muestra de la vida pura en ese territorio, la presencia del agua en abundancia. Y por ende nosotros, por ejemplo, todavía en la actualidad tenemos una frase que dice: cuando vemos ese sector estado oscuro, es símbolo de que va a llover. Me acuerdo que mi abuela me decía: Senca oscuro, aguacero seguro, ¿no? Entonces tendría ese vínculo con la fecundidad, con la productividad, y hay muchas personas que usan a nuestros hermanos, los sacerdotes andinos,
quienes los llevan en caso de que peligre el proceso productivo de sus tierras para poder hacer ceremonias y vincular con la presencia del agua. Siguiente, por favor. Otro de los apus demasiadamente importantes es este, que se encuentra a 4.350 y que nosotros lo llamamos picón. He tratado de buscar la traducción picón o en algún diccionario del siglo XV, XVI, XVII, pero no existe. He insistido más buscando información, no existe. He hablado con los pobladores de la localidad, tal vez con algunos que estén vinculados mucho con el tema antropológico, la religiosidad, etcétera, pero no he podido encontrar la determinación de la palabra picón. Pero sí encontré esta frase, Pilcu Urco, que se referiría a una montaña asociada al título de Pilco. Y justo antes preguntábamos qué sería la determinación de Pilco, sagrado, trascendental, pero finalmente encontramos que la palabra Pilcu se refiere a Colorado. En la selva lo tenemos así asociado, pero también este vínculo es directo con la zona amazónica. Cuentan los pobladores que justo en ese sector, por el tipo de zarcillos que existe en la zona, aves migrantes de la zona amazónica venían hacia ese sector con sonidos demasiadamente especiales, pues para poder ingerir los zarcillos de la zona, indicando que ya se venían las lluvias para este sector. Entonces, es que de allí vinculan la ceremonialidad con este apu, y que muchos de los manuscritos no nos muestran a un apu o un ente tutelar protector espiritual con esa solidez como los demás. Este es al inicio del proceso del asentamiento en la división del periodo colonial entre San Sebastián y San Jerónimo, es que ellos emprenden el proceso de la ceremonialidad hacia ese sector. Siguiente, por favor. Es importante que nosotros, al momento de realizar la visita o la peregrinación a cada uno de ellos, o recordar la funcionalidad que tuvieron cada uno de ellos, o la importancia dentro de nuestra religiosidad y lo que va trascendiendo en nosotros, pues continuemos con lo nuestro, darle mayor valor y realce. Es por eso que muchos de nosotros, al momento de ingresar, como ven la fotografía de la parte baja, o al momento de llegar a la cumbre, hacemos una ofrenda de agradecimiento. Primero, de agradecer y contentar al espíritu de la montaña, que ese es el agua. Mi maestro Flores Ochoa decía que era un niño que se transformaba, se inmiscuía dentro de la población en el proceso de la ceremonia, y lo que él buscaba era ser feliz, para ser feliz a los demás, y por ser niño le gustaba todos los manjares más deliciosos, y por eso es que nosotros llevamos con el mayor cuidado estos elementos que le gustan a ellos. Pero también es un poco triste resaltar el tema que en todas las experiencias que hemos tenido, absolutamente en todas, lo que llevamos no lo regresamos, especialmente las cuestiones de plástico, y que ellas, al momento de generarse los incendios, son los que van a generar la mayor combustión en el entorno. Entonces, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de visitar estos nuestros santuarios, pues les recordamos que todo lo que llevan deben de traer, y así nosotros dejaremos el entorno como queremos dejar a las futuras generaciones, limpio y trascendental. Seguimos, por favor. Quería terminar diciéndoles a ustedes que si nosotros sembramos y protegemos el futuro del planeta, los niños, transmitiéndole nuestras experiencias, nuestras vivencias y el valor de nuestra cultura, con amor y respeto y reciprocidad a nuestra madre y la naturaleza, pues perennizaremos nuestra cultura y nuestra sociedad. Gracias. Buenas noches, compañeros, colegas. En esta noche estamos reunidos para compartir nuestros conocimientos de la parte espiritual andina.
por las experiencias que hemos adquirido a través de los años, de los viajes, experiencias y conocimientos que nos han legado nuestros padres, nuestros abuelos. Y estos conocimientos van viniendo de generación en generación. Aunque ya en muchos lugares ya se está perdiendo esta parte, ¿no?, de la parte espiritual, que en muchos lugares las sectas religiosas están entrando y están cambiando la mentalidad del hombre andino, ¿no?, haciendo de que creer que están adorando demonios, diablos, pero en la vida real no es así. Nuestro planeta Pachamama es el planeta, es un ser viviente femenino. Entonces, la Tierra nos da todo, nos da todos los elementos para desenvolvernos en nuestra vida. Es así que, por ejemplo, que cada año, especialmente en el mes de agosto, el 1 de agosto, la Pachamama despierta de hambre y de sed. Y por lo tanto, hay que retribuir a la Madre Tierra a través de nuestra ofrenda. A través de esta ofrenda nosotros mostramos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, nuestro amor a Papá Dios, a nuestros ángeles, a nuestra Madre Tierra. Cuando llegan los primeros españoles al Perú, después de haber destruido el Imperio Inca, vieron a la gente andina que rendía culto a sus dioses andinos, donde moraban en los picos nevados, en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las lagunas. Tanto los sacerdotes católicos como los españoles creían de que el hombre andino estaba adorando al demonio. Y entonces empezaron a destruir los lugares sagrados. Y en estos lugares sagrados construyeron las iglesias católicas. Y las deidades andinas han sido reemplazados por los santos cristianos. Así, por ejemplo, el sol, el dios principal de los incas, que es fuente de energía, fuente de vida, fuente de luz. El sol fue reemplazado por el hombre blanco. La Madre Tierra, la Virgen, fue reemplazada por la Virgen María. Los espíritus que moran en la naturaleza, los apus, fueron reemplazados por los santos cristianos. De ahí que el hombre andino aceptó la religión católica, pero en secreto continuaron con el culto a sus dioses. Entonces, hoy en día, claro que hay muchos católicos que creen en los santos cristianos y hay católicos que creen en la Pachamama y en los apus. Hablando ahora del mundo de los apus, apu, que quiere decir el ángel andino, el ángel cordillerano, son los ángeles terrenales. Nosotros estamos rodeados de ángeles de espíritus. En la vida real sí existen. Hay sacerdotes andinos en el mundo espiritual. Y hay sacerdotes que están divididos en dos jerarquías: los alto misayos y los pampa misayos. Los alto misayos tienen el don de poder comunicarse, de poder llamar a los espíritus. Esta ceremonia se realiza en una habitación, puede ser en un salón, donde en la parte del rincón está la mesa, y encima de la mesa están todos los elementos litúrgicos del sacerdote andino del alto misayo. Puede consistir en piedras, cuarzos de cristal, que tiene que ser representación de forma, puede ser de animales, de productos comestibles, o puede ser de figuras de seres humanos. Entonces, en la mesa, por ejemplo, vamos a estar dentro de la habitación, el salón donde se va a realizar la ceremonia para trabajar con los espíritus. En la mesa se ponen todos los elementos litúrgicos del sacerdote andino. Después están los cuadros de santos cristianos. Y a la vez ahí se ponen ofrendas, como son, que puede ser asados, puede ser este pollo a la brasa, cuy asado. Después se ponen las bebidas, como es la cerveza, la chicha, se ponen las gaseosas. Muy bien, entonces estamos aquí nosotros, pero dentro de la habitación no hay gente extraña. Y en la esquina está el asiento del sacerdote, ¿ya? Y se apagan se cierran las puertas y las ventanas, se apagan las luces. Entonces el sacerdote nos dice que vamos a rezar. Nosotros rezamos el Padre Nuestro, ya que nuestra religión está mezclada, la religión andina con la religión católica. Entonces se reza para qué? Para proteger el ambiente de la presencia de malos espíritus.
Estamos rezando nosotros por unos 3-4 minutos y el sacerdote también está rezando su oración. Mientras estamos rezando, empieza a dar silbidos 3 veces como un mantra. Mientras estamos rezando, los espíritus de un momento a otro entran por los techos, entran por las paredes. La presencia de ellos es como las águilas que están volando. No los podemos ver, pero se nota lo que sacuden las alas. Y después van llegando uno por uno a la mesa. Cada alto misayo tiene un apu director y un apu subdirector. Son los primeros que llegan a la mesa. Una vez cuando llegan a la mesa, o sea, los aleteos se nota lo que están dando los pies. Y el sacerdote les saluda a su apu director. Puede ser en el día, puede ser en la noche. Y dicen, Ave María Purísima Papito. Y los apus responden, sin pecado concebida. Y a nosotros también nos saludan. Hola hijos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Sigan rezando porque vienen otros espíritus, otros apus. Y a medida que vamos rezando, van entrando uno, otro de otra zona. Cada lugar y cada pueblo tiene su apu. En este caso, un ejemplo, por ejemplo, de uno de mis amigos que es altomisayo. El apu director es Chaupi Orco de Bolivia. Y el otro subdirector es Cruz Pata, es de Perú. Son los que llegan primero. Estos apus tienen un acento español, como les digo que estamos mezclados, ¿no? Y después va llegando Apu Pachatusan, Apu Misti, de varios lugares. Van llegando. En muchos casos, cada pueblo, cada ciudad tiene su Pachamamita, la Virgencita. Entonces, ellas, o sea, salen del suelo, salen hacia la mesa. Y si eres muy familiar con ellos, a veces te tocan, o sea, el pantalón así con las alas, y tienen las voces femeninas. En este caso, por ejemplo, también Apu Auxangati, que es el Apu protector de la ciudad de Cusco, llega a la mesa y él, su presencia es muy fuerte y habla en quechua, sus saludos. Y me da de que se guaya y familias que se está conversando todo. Y siempre reclama lo que le gusta el cañazo, y le gusta la coca y el cigarro. ¿Dónde está mi gustito? Y a ver, ¿dónde está? De ahí se decir. Entonces, una vez cuando llegan los apus a la mesa, todos nos dicen bienvenidos a esta ceremonia. Ahora, ¿qué podemos hacer por ustedes? ¿En qué les podemos ayudar? Entonces, hay muchas personas que tienen problemas, sobre todo en la salud, en el trabajo, problemas con la justicia, problemas con, bueno, una serie de problemas que uno puede tener. En el caso, por ejemplo, hay personas que van a visitar, papito lindo, ¿sabes qué? Hay alguien consulta, ¿no? Papito, ¿sabes qué? He visitado a los médicos y no encuentran el origen de mi enfermedad, del mal. No sé qué está pasando. Entonces, Apu te llama a verificar, aproxímate a la mesa. La habitación está oscura, pero te están llamando, tocando la mesa. Y ahí no pon tu cabeza, o muchas veces puede decir, échate en la mesa. Entonces, en ese mundo espiritual, hay muchos de los apus, son muchos médicos, especialistas en diferentes enfermedades. Entonces, una vez cuando va checando el cuerpo, pero tiene unas manos pequeñitas, bien suavecitas, va auscultando el cuerpo. Y de acuerdo al diagnóstico pueden utilizar la medicina natural o la medicina mágica. La medicina natural está hecha en base a plantas medicinales y la medicina mágica está hecha en base a las ofrendas. Entonces, hay muchas enfermedades que son provocadas, por ejemplo, por el mal del agua. El agua no quiere decir que es malo, sino que puede tener muchos elementos químicos, microbios, bacterias, que pueden provocar enfermedades en la tierra y en el cuerpo. Hay enfermedades provocadas por el mal viento, que puede cambiar por provocar parálisis en la cara, y hay enfermedades provocadas por los espíritus, malos espíritus, muchas veces que puede producir parálisis en el cuerpo, de un momento a otro. Y si van al médico, el médico va a decir que tienes problemas o en el sistema nervioso, pero en el mundo andino, quiere decir en el mundo de los apus, quiere decir que cuando la enfermedad está al comienzo, hay soluciones. Entonces, ellos pueden curar estas enfermedades. ¿Ya? De acuerdo a esto de nuestros apus, ahora, en la jerarquía de los altomisarios, hay los
de la primera mesa, segunda mesa, tercera mesa, cuarta y quinta mesa. Entonces tienen que pasar muchos procesos, muchos exámenes. En el mundo andino que hemos estado trabajando nosotros con muchos automisarios, vienen, por ejemplo, se tiene de acuerdo a la profesión que ellos tengan. En general podemos decir que todos son profesores, no profesores en general, pero tienen sus especialidades, profesor para primaria, secundaria, para profesores académicos. Entonces, hemos visto que también, hace muchos años, trabajando con los perros, había una señora perro, era analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero llamaba a los apus. Hablaba bien, pero era para la dimensión de esa gente, para el entendimiento. Después vimos otro automisado que tenía estudios secundarios, que también tenía ese conocimiento para ese nivel de gente. Y en la parte académica, a nivel profesional, también hay apus que tienen esos conocimientos. Así es que en el mundo todos estamos rodeados de apus de ángeles. Bueno, algo más de lo que quisiera, de repente es una información general que les estoy dando. De repente tengan alguna pregunta, pueden realizarlo. Bueno, agradezco al colega Gilmar que todo les ha explicado claramente del mundo andino, del mundo de los apus. Bien claro todo eso. ¿Ya? Trato complemente con la que tú has dado. Gracias, compañeros. En ese caso, ¿quién sería el Camaguaja? El Camaguaja. Esa término es la primera que escucho colega también, de otro término. Bueno, ya vamos a salir a esta parte, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando se realiza un automisario de la mesa alta. Hacía muchos años nosotros, haciendo mi tema de tesis, ¿no? Sobre la medicina tradicional andina, visité por la comunidad de los perros, fue en 1998. Visitaba todo, empezando desde Sextacucho hasta Chuachua, y caminando. Y entonces preguntaba de los automisarios, de los pampamisarios, y me explicaron en una comunidad. Aquí a los automisarios los llamamos los Erimachicleo Papu. Erimachicleo Papu es el que hace hablar a las huacas. Y el de pampamisarios decía los Pacu Huachos. O sea que trabaja a este nivel. Son los curanderos. ¿Cómo se realiza entre los automisarios? Según ustedes vean la versión de que mucha gente, cuando uno es predestinado por los apus, camina solo en el campo y de un momento a otro aparece la tormenta, ¿no? De lluvia, descarga de rayos, y cuando es predestinado lo toca el rayo, lo parte, lo mata, lo destroza. En la primera caída. En la segunda caída lo reúne el cuerpo todo, y en la tercera caída del rayo lo resucita a la persona, y alrededor puede encontrar un bulto que puede consistir en piedras sagradas que le han dado los apus para poder trabajar con ellos. Ahora, el otro paso es también que uno puede ser el automisar cuando uno es asistente, ayudante del automisar, que le sirve incondicionalmente. Pero por supuesto tiene que pasar muchas pruebas, hasta con el peligro de perder la vida. Entonces es un proceso largo, ¿ya? Y puede durar de 4, 5, 6, 7, 8 años. Mientras todo ese tiempo va siendo preparado, va aprendiendo todos los secretos. Y el asistente tiene que ser el guardián de su maestro. Todo lo que tiene que hacer, tiene que preparar todo. Muy bien. Una consulta. Si bien el expositor ha hecho exposición unos cuantos apus, yo quisiera preguntar, ¿y qué es de los otros apus? ¿Están en esa misma categoría? ¿No eran parte de esta exposición? ¿Lo harán en una próxima exposición? Hablo de Pitu Siray, Sabasiray, de Anahuarque, otros apus que tenemos. ¿Cómo se configura dentro de esto y cómo se están clasificando los apus? Sin duda,
cada sector, cada ciudad, cada poblado tiene su sistema de religiosidad vinculado al uso de los apus. Es cierto que, por ejemplo, Pituciray y Sahuaceray están dentro del sector de Calca, pero hoy día estábamos tratando el tema de los apus de Cusco, ¿sí? Y sería interesante seguir la línea de cada uno de estos para poder ver el nivel de integración que tengan los apus tal vez principales de la ciudad del Cusco con los apus de las diferentes otras localidades, que también los llamarían apus secundarios, y el vínculo que tengan dentro de ellos y el sistema vial o dentro de los ejes, ¿no? Pero por hoy estábamos en el tema de los apus de Cusco. Pero también déjame decirte que he ido encontrando que en la ciudad del Cusco probablemente todas las montañas estaban en la categoría de apus y que les dieron mayor valor a los que tradicionalmente se fueron utilizando en el proceso de la resistencia ideológica en el periodo colonial. ¿Alguna pregunta? ¿La Usangate forma parte también del Valle? Sí, pero González Holguín lo va registrando, por ejemplo, al apu Ausangate como masculino, al Saucantay como femenino, al Pituciray y Sahuaceray como hijos, al Senca o Mamá Simona como familiares secundarios. En fin, hace una gigantesca relación de familia de todos ellos. Pero sí, nos hubiese gustado también tocar el tema del apu Saucantay, perdón, de la Ausangate. Es donde más tiempo hemos pasado y aquí más respeto le tenemos, particularmente. Gracias. Bueno, quisiera contarles algo de mi experiencia, lo que he pasado. Bueno, ya estuve en camino para hacer el alto misario, para trabajar con los apus. Esto fue hace 1999. Yo estuve haciendo mi tesis sobre la medicina tradicional andina. Yo ya sabía de los apus que existen, que se podía dialogar, conversar todo. Entonces, en uno de estos últimos me comenta de que hay un altomisario que va a llamar a los apus. Esto fue en la calle Avenida. Bueno, estaban reunidos la gente, todos apagaron las luces, se apagaron, cerraron las puertas, las ventanas, apagaron las luces. Hicieron llegar a los apus. El secretario Apus Sanguier Arcángel era el director de mi maestro Demetrio. Muy bien, pasó, cada vez estaba consultando. Yo decía, bueno, habrá que saber todo. En uno de estos, este automisario tenía su ayudante, que se llama Juan. Juan siempre se encargaba de preparar toda la mesa, todo lo que tenía que hacer el automisario, que tenía que estar preparado. Es así que en una noche viene la policía y se lo llevan arrestado al altomisario y a su ayudante, porque había tenido problemas con sus socios, que estaba en la carceleta del Palacio de Justicia. Bueno, yo por solidarizarme fui a visitarlos todos, así visitándolos. Entonces en esto le dice, Adriel, ¿sabes qué? Acompáñale a Juan porque él está autorizado a llamar a los apus. Solamente era asistente, nada más. Claro que él estaba pasando las pruebas de cultura general, le preguntaba a los apus, ¿no? De cultura general, de historia, todo. Y a veces, como este muchacho no estaba tan preparado, no podía. ¿Cuánto de nota le podemos poner? No pasa, no podemos aprobarlo, decía, ¿sabes? Apenas pasaron 9, 10, decía. Entonces, bueno, este amigo Juan, entonces, nos reunimos una noche, un viernes a la noche. Estaban como 4 o 5 personas. Ya, y en la mesa tenía también igual que esto su mesa. Empezamos a rezar al Padre Nuestro. Él también empezó a rezar de las oraciones que llegaron, le dio los apus. Ya, y se empezó a silbar. Entonces en la ceremonia empezó a rezar y después nosotros acompañándole con las oraciones. Y empezó a silbar 3 veces. Él no estaba concentrados. Y de un momento a otro entra un espíritu al lado, o sea, al lado de la ventana, pero todo estaba tapado, y bueno, así como ave, ya está para posar en la mesa, después se pasó.
¿qué pasa? Yo dije, claro que yo entendí, este es un farsante que está agarrando algún trapo, alguna soga que está sacudiendo. Y le dije, pues y el muchacho dice, tengo miedo, dice, ¿no? Pero concéntrate bien, Juan, porque nosotros te estamos ayudando con las oraciones. Intenta de nuevo, la segunda vez. Otra vez. Estamos rezando, otra vez, y después empieza a silbar. Otra vez entra el espíritu. La del tercer nota ya estaba a llegar a la mesa, después se pasó. Yo entendí, decía, este es un farsante, un mentiroso, ¿cómo no puedes? No voy a coger la mentira. Yo le dije, Juan, te acompaño, pues me pongo a tu lado, le dije. Sí, porque tengo miedo. Me aproximé, él está aquí, y yo aquí. Empezamos a rezar, y realmente que después empezó a subir, y por medio de nosotros empezó a pasar el espíritu. Bueno, pues se pasó. Entonces ahí sí yo creí. Y él dijo, te voy a llamar en la casa de mi maestro, voy a llamar esta noche. Y al día siguiente el sábado vino, ya lo hizo llegar al Apu, en este caso era Apu San José de Conchacaña, de Pomacanchi. Un Apu muy joven. Uno de nos reunimos varias personas esa noche, llamó al Apu, nosotros le acompañamos con las oraciones. Y después, de un momento se llegó al Apu volando. Hola hijos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? Muy bien, y están juntos, conversando, estaba enseñando todas las cosas de la parte espiritual. Después de los siguientes días pues seguimos trabajando así. Y a veces trabajamos con la gente en el campo. Y estamos reunidos con Juan, los dos en una habitación. Estamos tomando nuestras cervecitas. Yo le dije, Juan, ¿puedes llamar a nuestros apóstoles? Sí, en una mesa pequeña, nosotros en la habitación suya. Rezamos y lo hizo llegar. Muy bien, hijos, se están tomando ustedes, qué bien. Entonces, con mucho cuidado, tengan mucho cuidado, no hagan nada, no cometan errores todos. Y así pasó el tiempo, no todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en mi caso, cuando una vez que Demetrio salió ya de la carceleta, estaban todos los clientes en esta sesión. Demetrio estaba allí. Bueno, se cerraron la puerta, las ventanas, apagaron las luces, llamó a los opus, los dos acompañan con las oraciones. Y el director de mi maestro era Apu San Miguel Arcángel. No recuerdo el otro Apu, no sé el director. Llegó allí, muy bien, hijos. Agradezco a toda la gente, gracias hijos míos por vuestro apoyo moral que le han dado a mi hijo todo. Y especialmente quiero darle las gracias a Adriel por el apoyo económico que le ha dado incondicionalmente. Adriel, vas a trabajar con nosotros, te vamos a darte tu mesada, ya te vamos a designar tu ángel. Muy bien, y otro hermano también le iban a dar su mesada. Pasó el tiempo, después me dieron las oraciones, tuve que grabar, pero sin luces, lo grabé. Entonces, y quedamos en que le iba a hacer el bautismo andino en una de las montañas. Esta ceremonia se hace a medianoche, bañarse en la laguna, cuando está bien helado y congelado, que hay que resistir. Eso es el carpa del bautismo andino. Pasó el tiempo y mi maestro desapareció. Bueno, y con las oraciones que me dieron, pues sí, estoy trabajando actualmente todo esto. Y alguna vez, bueno, haciendo nuestras ceremonias en el campo con turistas, siempre entre los patos también, siempre hay un celo, es parte de la envidia, algo así. En una noche así, extendimos nuestro mesal todo. Al día siguiente, ya mi mesal apareció manchado. En una reunión con los apus, con el Apu Ausangate, conversamos. Yo le dije, papito, ¿qué ha pasado con mi mesal? El hijo, te han bloqueado tu mesal. Vas a dejármelo todo tu mesal en mi base. Lo llevé, otro viaje lo llevé todo, lo enterré. Y me dijo, hijo, te voy a dar de tus cuyes, te voy a regalar. ¿Ya? Yo dije, ya papito, lo dejé. Y en un viaje entero estaba cayendo en la base de allá por Hampar, por ahí. Estuve sentado pisando mi coca hasta las 10 de la mañana. Yo le pedí a Apu Sangate, ¿dónde está el regalo que me has ofrecido? Me dice, quiero verlo. Y volteo y encuentro como una boleadorita en el agua, así, bien claro, bien puesto todo. Bien. Y el otro que encontré de estos amuletos es como un altarcito que en el camino. Esto ya estaba listo todo. Entonces, lo que a mí me faltó era la autorización para trabajar con los apus, con los espíritus, ¿no?
que como todo, tiene todo lo que hay en la tierra para el hombre andino, todo lo que existe en la naturaleza tiene vida, tiene cauce. Por eso, gracias a la Pachamama, nosotros vivimos todos los seres humanos, los animales y las plantas. Entonces, bueno, pasa ya mucho tiempo, pero estoy trabajando ya como papa misal, como papa, haciendo las ofrendas rituales para la prosperidad, para la reproducción de animales, para la salud, para la construcción de casas, para todo. Pues todo esto se hace con mucha fe. En parte también nosotros, o sea, también para hacemos las curaciones. Una parte que quiero explicar es todos somos potencialmente curanderos. Lo importante es la fe y la oración. En muchos casos, por ejemplo, hay personas que han sufrido accidentes, impresiones tan fuertes, traumas tan que se les ha quedado. Un ejemplo, por ejemplo, cuando uno está en accidente de carro, una caída brusca, la persona cuando cae se asusta, no me hace rato. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo del fuego, nosotros tenemos dos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Cuando estos dos cuerpos están bien balanceados, estamos bien de salud. Pero cuando hay un trauma fuerte, algo salta, ahí sí vienen los problemas psicológicos. Entonces, para recuperar el espíritu, balancear los espíritus con el cuerpo, hay que hacer el llamado de ánimo. ¿Qué consiste? Es rezar aquí en la parte central. Si tienes una campanilla, pues no, con la oración. Rezamos el Padre Nuestro y después se le llama por su nombre, ¿no? A ver, por ejemplo, Efraín, que se ha asustado tan inconsciente, entonces le llamaba. Ahora dijo, hijito Efraín, ¿de qué está funcionando su marca? Ya una rabana chispa. Van a ir a Canapa, un cheque. Andrés Saintis, Manuel Campos.